Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a una nueva lectura de guía de práctica clínica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la sepsis materna. Como vemos, es una actualización del 2018. Aquí les tengo subrayado los datos más importantes y relevantes de esta guía. Como vemos, vienen todas estas partes de la introducción, etc. Y vamos a enfocarnos en algo que es muy importante. Hay que recordar que la sepsis ha ido cambiando de conceptos. No es lo mismo el concepto que teníamos en 2008, en 2011, donde aplicábamos todos esos conceptos del SIRS, y actualmente los nuevos conceptos de sepsis que nos están hablando de sepsis, choque séptico y falla orgánica múltiple, ¿verdad? Entonces ha ido evolucionando mucho. Sin embargo, uno de los problemas que estamos teniendo es que cada cambio fisiológico que ocurre en la embarazada hace que todos nuestros estándares o todos los lineamientos o criterios para cada una de estas variantes de sepsis, choque séptico o falla orgánica no puedan ser acomodados de forma adecuada para la detección temprana y oportuna y tratamiento indicado de las pacientes embarazadas que desarrollan sepsis. Es por eso que nace este nuevo concepto, que es la sepsis materna. Sabemos, como aquí les decía, que existen cambios adaptativos fisiológicos y entre ellos algunos criterios diagnósticos referentes a sepsis, como la taquipnea, la taquicardia, la presión arterial de CO2 y la leucocitosis, pueden establecerse dentro de una paciente que esté en trabajo de parto sin que necesariamente esté ocurriendo un fenómeno de sepsis. Entonces, eso es algo muy complicado que hace que el diagnóstico oportuno de sepsis no sea el más adecuado en estas pacientes. Hay que recordar que la sepsis tiene una incidencia de 240 a 300 casos por cada 100,000 habitantes y lo que representa más de 750,000 casos al año, ¿sí? Con un aumento anual esperado de 1.5%, por lo que no habría de asombrarnos que durante su ENAM les pregunten acerca de sepsis, ¿sí? También tenemos que recordar que se va a ocupar la sepsis materna como la tercera causa de muerte materna en el mundo, siendo responsable del 11 hasta el 13% de defunciones que ocurren secundarios a estos. 55,000 mujeres durante el embarazo o en el puerperio van a morir cada año por esta condición clínica, ¿sí? Las principales causas de sepsis maternas van a ser clasificadas en infecciosas relacionadas con el embarazo, infecciones sin relación con el embarazo o infecciones nosocomiales. Entonces tú tienes que saber cómo orientar tu abordaje diagnóstico para definir qué tipo de antimicrobiano va a ser la elección para cada una de estas entidades nosológicas y etiológicas de la sepsis materna. Tenemos que recordar que las causas más frecuentes de sepsis materna van a ser en el embarazo van a ser la pielonefritis, la corioamnionitis, mientras que durante el puerperio vamos a tener las infecciones del tracto genital y la endometritis. Entonces, dependiendo del estado en el que me pongan a mi paciente, si estamos ante un caso clínico de una paciente embarazada versus el caso clínico de una paciente puérpera, pues el abordaje etiológico va a ser muy distinto, inclusive también el abordaje nosológico, mientras que en el embarazo, repito, es más común la pielonefritis y la corioamnionitis. En el puerperio no, van a ser más comunes las infecciones del tracto genital y la endometritis. Entonces todo esto es importante a la hora de estar haciendo nuestro análisis de cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Agentes infecciosos principales van a ser el Streptococcus del grupo A, el Piógenes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Esos tres van a ser los principales que se van a estar detectando en la mayoría de los casos de mujeres que desarrollan sepsis materna. Y como factores de riesgo van a destacar el nacimiento por cesárea, la obesidad, el nacimiento en casa, el estrato socioeconómico bajo, la desnutrición, anemia, inmunosupresión, ruptura prematura de membranas prolongadas, diabetes, antecedentes de infecciones cervicovaginales, realizar más de 5 tactos vaginales durante el trabajo de parto. Ojo con eso, porque es una tendencia muy común que vaya el estudiante, que vaya el otro estudiante, el interno, el segundo interno, el R1, el R2, el R3, el R4, el adscrito y el otro adscrito. Eso en un turno, para estar valorando la evolución de la paciente. Entonces, más de 5 tactos vaginales, ya está descrito que existe una relación directa para que nuestras pacientes desarrollen sepsis materna. ¿Ok? También recuerden que técnicas de reproducción asistida y parto instrumentado me van a aumentar la probabilidad de desarrollar sepsis materna.
Como justificación, pues ya dijimos, va a representar la tercera causa de muerte, por lo que es muy importante el análisis objetivo de esta guía y además de que ustedes saquen la mayor cantidad de perlas posibles para que puedan contestar de una mejor forma las preguntas que les pongan en el ENAR. Ahora sí, entrando a la guía, recordemos siempre que la guía nos pone preguntas clínicas, las cuales va desarrollando con evidencias y recomendaciones establecidas por la misma guía, y vamos a tener estos logos. El de E, que significa evidencia, recomendación R y punto de buena práctica. Hay que enfocarnos casi siempre en los puntos de buena práctica porque de ahí vamos a sacar muchas preguntas que nos pueden poner en el examen de residencias médicas. Entonces empezamos primero con los factores de riesgo. Ya dijimos, cuando leíamos la introducción, los factores de riesgo principales. Entre ellos destacan la anemia, ¿ok?, la edad mayor de 35 años, obesidad, falta de control prenatal, desnutrición y alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Estamos hablando de diabetes. Entonces, una paciente que supere los 35 años, que esté durante su embarazo con anemia y que además sea diabética, va a ser una paciente que va a tener un alto riesgo para desarrollar una sepsis materna. Recordemos que los factores de riesgo se analizan de forma individual, ¿sí? No la suma de ciertos factores van a ser o van a sumar un rango de probabilidad de que mi paciente me desarrolle sepsis materna. Sin embargo, evidentemente, la presencia de uno o más factores de riesgo hace la posibilidad de que la paciente lo desarrolle. Hay que establecer bien eso, porque en ocasiones en la práctica profesional creemos que si sumamos todos los factores de riesgo, mi paciente va a desarrollar sepsis materna, cuando en ocasiones puede simplemente que no la desarrollemos. No es otra cosa más que un análisis estadístico con una probabilidad a desarrollar esta entidad. Otros antecedentes que yo creo que son los más importantes es el antecedente de cesárea, de parto instrumentado, ¿sí?, y antecedente de fiebre o uso de antibióticos semanas previas a la evaluación médica. También tenemos que centrar qué tipo de factor de riesgo va a ser el que va a estar relacionado con el tiempo en el que mi paciente me desarrolle sepsis materna. No van a ser lo mismo los factores de riesgo de una sepsis materna durante el embarazo que en el puerperio, ¿verdad? Siendo obviamente la cesárea y el parto instrumentado como factores de riesgo propios del puerperio más que un factor de riesgo durante el embarazo y que desarrolle sepsis materna. Las complicaciones asociadas al nacimiento, ojo con esto, si mi paciente presenta esta complicación, puede aumentar el riesgo de sepsis, van a ser los desgarros, ¿ok?, histerorrafia, dificultad para la extracción, lesión vesical o la necesidad de revisión manual de cavidad uterina. Recordemos que la revisión manual de cavidad uterina la vamos a reservar únicamente cuando nosotros sospechemos que mi paciente está con una hemorragia posparto y que sea secundaria a restos placentarios. Recordemos que en la hemorragia posparto tenemos las 4 T's, tenemos la T de tejido, la T de trombina, ¿sí?, tenemos también la T que es de tissue, en donde en esta nos vamos a estar enfocando en los restos placentarios. Y la última T que es de trauma, ¿verdad? Factores de riesgo propios de intraparto van a ser la ruptura prolongada, realizar más de 5 tactos vaginales y parto instrumentado. Todos estos van a ser los factores de riesgo de largo plazo de nuestro paciente. Y los factores de riesgo obstétricos va a ser el choque séptico, o para asociados a la presencia de choque séptico, va a ser el antecedente de preeclampsia, la hipertensión arterial crónica, el embarazo múltiple y la hemorragia posparto por sí sola va a ser también un factor de riesgo para que mi paciente me desarrolle sepsis materna. Siendo el factor de riesgo independiente más importante, y aquí nos los ponen, la cesárea no programada. Entonces, todos esos pacientes que nosotros sometemos a cesárea, que realmente no tienen una indicación de cesárea, les estamos aumentando el riesgo de desarrollar sepsis materna. Ojo con eso, los que vayan a ser ginecólogos en un futuro, que espero que sean todos los que están viendo el video, pues que pasar a pacientes que no estén programadas para una cesárea electiva con una planificación adecuada, me las puede poner en riesgo de desarrollar sepsis materna, ¿sí? Y los principales factores de riesgo asociados a muerte materna van a ser la ausencia de tratamiento antibiótico cuando se detecte la patología, enfermedades concomitantes, anemia e inmunosupresión. Es por eso que existen recomendaciones muy específicas de la anemia en la paciente embarazada. No podemos dejar que la paciente embarazada termine su embarazo con una hemoglobina de 9, con una hemoglobina de 8.
porque el simple hecho de tener anemia me desarrolla un factor de riesgo, en este caso, muy importante para desarrollar sepsis materna. Entonces, aquí lo más importante va a ser identificar los factores de riesgo para poder yo identificar de forma temprana, oportuna y dar un tratamiento adecuado a aquellas pacientes que puedan desarrollar sepsis materna. El diagnóstico se debe realizar desde que llega la paciente con nosotros y vamos a recurrir a algo que se llama Quick SOFA, que esas son las tres variables que utiliza. La TA sistólica igual o menor a 100, frecuencia respiratoria mayor de 22 y Glasgow menor de 13 puntos. Cuando tiene 2 de 3 es sugestivo para la sepsis, pero aún no podemos realizar nosotros el diagnóstico. Para establecer la sospecha de sepsis, ya sea embarazo o puerperio, vamos a utilizar la escala de SOFA, pero que va a estar modificada, que es el OMQ-SOFA, la cual me habla de la presión arterial sistólica igual o menor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 25 y cualquier alteración del estado de conciencia. Recomendamos esta para el tamizaje de la sepsis materna, ya que va a ser una escala que vamos a poder realizar rápidamente dentro de las áreas de tococirugía sin necesidad de recurrir a otros laboratorios. Para establecer, ahora sí el diagnóstico, anteriormente ambas eran para establecer la sospecha. Tú ya tienes la sospecha alta, tienes los factores de riesgo, tienes estas alteraciones en el OMQ-SOFA. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que establecer el diagnóstico y esto lo voy a realizar con la escala de SOFA. El problema de la escala de SOFA es que puede no estar como tal todos los factores de riesgo por cambios fisiológicos, bueno, todos los criterios por cambios fisiológicos propios del embarazo. Sin embargo, es la escala que se recomienda, ¿sí? Pero en ocasiones podemos utilizar otra escala, que es la escala de OM-SOFA, que es esta de aquí, secuencia para la evaluación de la falla orgánica modificada en obstetricia, que es igual que lo que vimos en el Quick SOFA, OM-Quick SOFA, y aquí OM-SOFA, en donde establecen como criterios, ¿ok?, la presencia de una infección confirmada asociadas a signo de disfunción orgánica, taquicardia, hipotensión, taquipnea, alteraciones en el estado de conciencia y oliguria, siendo esta escala útil para yo realizar el diagnóstico de sepsis. Y ya pasándonos a la última terminología, que es choque séptico, yo lo voy a establecer cuando tenga los criterios clínicos de sepsis, o sea, con el OM-SOFA, y cuando tenga hipotensión persistente, a pesar de una reanimación hídrica adecuada, y el lactato que sea mayor de 2. Cuando tenemos estas dos condiciones, entonces yo ya debo sospechar que mi paciente me está desarrollando una sepsis materna. Bueno, no la debo de sospechar, estoy confirmando el diagnóstico de choque séptico, porque ya tengo criterios clínicos de sepsis, y además de eso también tengo ya datos que me están hablando de refractariedad, como por ejemplo refractariedad al tratamiento hídrico y que el lactato se mantenga arriba de 2. O sea, mi paciente ya está chocada y tengo que manejarla como tal. El tratamiento, en este caso, como ven, nos van a poner distintas evidencias. Para no dar tantas vueltas en el asunto, vamos a centrarnos ya únicamente en las recomendaciones que nos da. Y la primera recomendación es que debemos iniciar el tratamiento antibiótico intravenoso empírico en cuanto establezcamos la sospecha de sepsis o de choque séptico en el plazo máximo de 1 hora. Entonces, si mi paciente llega a tocourgencias o a tococirugía a las 9:30 de la mañana y desde que llega yo ya le realicé una exploración física adecuada, bueno, más bien una historia clínica adecuada, identifiqué factores de riesgo que me la pueden hacer susceptible a sepsis, la exploración física y el padecimiento actual me sugieren sepsis, yo ya utilicé el OM Quick SOFA, me hace la sospecha de sepsis, yo tengo hasta las 10:30 de la mañana para haberle ya iniciado el tratamiento médico, o 10:45 si es que me tardé haciendo 15 minutos, todo lo demás. Pero eso es lo que nos establece. Y es ahí el problema, que llegan pacientes que tienen sospecha de sepsis, pero que no se identifican a tiempo. Entonces esto me va a aumentar la mortalidad de estas pacientes. Y el tratamiento se va a realizar empírico, como lo vemos, intravenoso empírico. No vamos a dar tratamientos cuando tengamos sospecha de sepsis oral. Vamos a dar tratamiento intravenoso y va a ser de forma empírica, ¿ok? Posteriormente vamos a estar utilizando las soluciones cristaloides para la rehidratación inicial y la posterior. Aquí vamos a recomendar iniciar la reanimación con 30 mililitros kilo, que es la recomendación que nos da por tal el Surrayam Sepsis
que se publicó en 2016 y la última actualización. Que iniciemos la reanimación hídrica 30 mililitros kilo y posterior al 30 mililitros kilo nosotros valoremos el estado de hidratación que tiene mi paciente, si me respondió o no me respondió a los líquidos. El uso van a ser cristaloides, no se recomienda el uso de coloides como primera instancia. Y hay que valorar como punto de buena práctica si es necesaria continuar la administración, según la revaloración me establezca con el estado hemodinámico. Ante la sospecha de sepsis es necesario estar tomando cultivos microbiológicos y lo más recomendado es iniciar el antibiótico después de yo tomarlos, pero siempre recordando que la toma de cultivos no me debe de retrasar mi tratamiento antibiótico. Todo eso yo lo tengo que hacer en menos de una hora. En una hora ya mi paciente debe tener el tratamiento antibiótico. Y vamos a utilizar estudios de imagen o paraclínicos para confirmar la sospecha. Pero que estos no me deban de retrasar, de igual forma como dijimos de los cultivos, retrasar el inicio y el tratamiento tanto hídrico como antibiótico de mis pacientes con sospecha de sepsis. ¿Ok? El manejo obstétrico recomendado en la paciente que tiene sepsis materna, ¿cuál es? Esa es la siguiente pregunta que nos hace. Pues que hay que ajustar el tratamiento antibiótico empírico, ajustarlo de empírico a dirigido una vez que identifiquemos el patógeno, de acuerdo a la sensibilidad antimicrobiana, al origen de la infección y si se observa mejoría clínica con el tratamiento empírico, entonces simplemente lo conducimos. O sea, si le damos banco imipenem y vemos con el cultivo que es sensible al imipenem, pero resistente a vancomicina, yo no voy a continuar el tratamiento con vancomicina. Voy a dirigirlo únicamente con el antibiótico que me está generando ese efecto beneficioso y que aparte yo estoy obteniendo buenos resultados y que me demuestra una sensibilidad con los cultivos, ya sea urocultivo, hemocultivos o el cultivo de lo que ustedes le estén desarrollando. Y la recomendación antibiótica aquí nos dicen que es de 7 a 10 días. Evidentemente se valora, ¿sí? No es una regla general, no una paciente que tiene cierto grado de sepsis le voy a dejar 7 días o 10 días y posteriormente ya no le voy a continuar o le voy a cambiar el antibiótico. Eso es muy ambiguo, pero pues hay que recordar solamente esos 7 a 10 días por si llega a venir una pregunta dirigida y específica en este aspecto. Se recomienda la profilaxis farmacológica para el tromboembolismo con heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular en ausencia de contraindicaciones de uso. Y de igual forma vamos a estar recomendando la heparina de bajo peso molecular para la profilaxis de tromboembolismo porque esos pacientes van a tener riesgo alto de desarrollarlo. En caso de que mi paciente me presente choque séptico, yo voy a recomendar la norepinefrina como tratamiento de primera elección. ¿Ok? También es importante que el uso de los corticosteroides yo los voy a estar utilizando cuando tenga pacientes con parto pretérmino a los cuales les voy a terminar la gestación y yo voy a estar pasando pues esos esteroides para tratar de ayudar a mi producto, ¿verdad? Aquí nos ponen también que se debe considerar la interrupción urgente cuando la sospecha sea sepsis intrauterina. Si la causa de sepsis no es intrauterina, yo me puedo tal vez esperar, dar un margen, dar tratamiento antibiótico. Pero si la sospecha es de sepsis intrauterina, yo debo de suspender el embarazo. Puedo darle los corticosteroides también valorando cuál es el foco infeccioso y si los corticosteroides no me van a agravar más el estado de infección. Y pues la recomendación es administrar concentrados eritrocitarios para mantener la hemoglobina arriba de 7. Igual vamos a dar manejo con insulina para establecer niveles de glucosa que no sobrepasen los 180 miligramos. Y en cuanto a la prevención, las únicas evidencias que nos recomiendan es que nosotros no debemos estar realizando el tacto vaginal tan seguidamente, ya dijimos más de 5, es un factor de riesgo. Y no se recomienda profilaxis antibiótica durante el segundo o tercer embarazo con la intención simplemente de disminuir la probabilidad de desarrollar sepsis materna. Y las recomendaciones de antibiótico van a ser embarazo pretérmino, ruptura prematura de membranas, ¿okay? Que tienen clínica de infección. Cuando yo voy a pasar a mi paciente a cesárea, como lo vemos, y también cuando tengamos desgarros perineales de tercer y cuarto grado. Las cesáreas hablamos de cesáreas de urgencia, ¿sí? Y el antibiótico que se recomienda, como ya dijimos, es cesárea, ya sea electiva o de urgencia. Yo voy a estar dando el tratamiento profiláctico antibiótico, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento antibiótico, se va a recomendar la cefalosporina
de primera o de segunda generación. O también podemos dar una penicilina. Evidentemente esto no es el tratamiento antibiótico dirigido para ya cuando tengo el diagnóstico de sepsis y el establecimiento. El tratamiento de sepsis va a ir dirigido empíricamente hacia el foco probable de infección y las características de la paciente. Y bien, bueno, esto ha sido todo. Nada más, por último, ese algoritmo pues nos habla del paciente que tiene sospecha de sepsis, ya dijimos. La sospecha se realiza con el OMQ-SOFA, ¿sí? Establecemos esta sospecha de sepsis, hacemos el diagnóstico de sepsis y damos tratamiento empírico. Tomamos cultivos paraclínicos, todo lo necesario, pero que no me retrase el antibiótico una hora. No se les olviden, hay que identificar factores de riesgo oportunamente, identificar qué pacientes están en situación de sepsis o de sospecha de sepsis para de esta forma reducir los números de mortalidad materna. Y cuando ustedes estén preparando este tema a la hora de presentar el ENAR o en su práctica profesional, recordar que existen muchas mujeres en el mundo que mueren secundarias a sepsis materna. ¿Ok? Eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado. No olviden darle like y compartir este video si es así. Y ya saben que tenemos nuestro curso de Patreon para los que no pertenecen a él, para que nos estén mandando mensajitos en nuestra plataforma si están interesados. Un saludo a todos y que sigan teniendo un excelente día. Adiós.